Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora seguimos hablando de historia de Inglaterra, pero ahora vamos a tocar un tema acerca de los cancilleres, el Lord Canciller de Inglaterra. ¿Por qué es importante hablar este tema? Porque tiene que quedar bien definido ese personaje, ese puesto, y pues vamos a hablar de Thomas More. Este personaje es trascendental en la vida de Enrique VIII. Pero aquí también es importante saber cuáles eran las funciones. Esas funciones de los Lord Canciller, que era un funcionario importante en los gobiernos del Reino Unido. Ocupaba el segundo puesto entre los grandes oficiales del Estado y es designado por el soberano siguiendo el consejo del primer ministro. Ante la Unión había un Lord Canciller en Inglaterra y otros distintos para Escocia. Aquí vamos a ir viendo cómo estos cancilleres van a tener gran influencia porque cuando el rey descansaba, cuando el rey dormía, él tomaba el anillo. Él tomaba el anillo y era el que estaba reinando en los descansos o en las ausencias de los reyes. Aquí cuando está en la época de Enrique VIII era un rey tirano en el aspecto de que si alguien le estorbaba, lo quitaba de sus planes si estaba interfiriendo en alguna situación eh, que tuviera que ver con esta figura. Aquí vamos a ir viendo que esta figura de este canciller, él tenía una gran influencia en el aspecto de consejero, pero él tenía ciertos ideales que le estorbaban al rey. Esa figura humanística que él tenía, porque él fue un humanista político, dicen que era importante para esa sociedad tener ese equilibrio en el aspecto de cómo se iba a ir desarrollando al transcurrir todos esos, puestos, porque Tomás Moro era un hombre que tenía una idealista, pero fíjense en qué característica tenía. Él le daba mucha importancia a la educación, pero aquí lo que lo saca de contexto con otros cancilleres es que él no tenía distinción en género. Él le daba educación tanto a una mujer como a un hombre. Aquí puede parecer que es una cosa normal, pero en aquella época no era normal. En aquella época estaba eh, la educación nada más era para los hombres y todos estos privilegios que se podía tener no eran para las mujeres, pues este canciller sí lo hizo. Tomás Moro, también conocido con el nombre castellanizado de Tomás Moro o More, o por el nombre de latín que es Thomas Morus, y venerado por todos los católicos anglicanos como santo. Él es el santo de los políticos actualmente, porque va a ir marcando. Él va a nacer en el Reino Unido el 7 de febrero de 1478 y va a morir en Londres, en el Reino Unido, el 6 de julio de 1535. Aquí sus esposas, Alice More, él se casa con ella y después ella muere, dejándole 4 hijos, y él posteriormente se va a volver a casar con Jenny Cole, que ella ya traía una hija, y que este hombre a esa hija también le da la misma educación que a sus hijos. Más adelante él va a adoptar otros 2 hijos más y a todos ellos les da una educación muy, muy marcada para la época, porque no era muy común. Sus hijos Margaret, John, Cecil, Elizabeth y Margaret, que eran los primeros 4 hijos, aquí vamos a ir viendo cómo este hombre, al no estar de acuerdo con los ideales de Enrique VIII, lo van a decapitar. El día que fue la ejecución de Tomás More,
Enrique estaba jugando ajedrez con Catalina, con esta Ana Bolena, y cuando le comentan de la ejecución ya, eh, él tiene como un ataque de ira, Enrique VIII, y se pelea con Ana Bolena diciéndole que ella es la culpable, que ella es la culpable de ese crimen, porque según él, ella había dado margen a todo esto. También aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando esta situación. Él va a morir a los 57 años decapitado, ¿sí? Y pues aquí vamos a ver algo que es importante. ¿Cuáles eran sus ideales? Su problema que tenía es que él no estaba a favor de la reforma anglicana y eso estorbaba a Enrique VIII. eh, Sus ideales por la formación literaria que él tenía, porque él era filósofo, historiador y teólogo, inclusive tuvo una crisis existencial de definir si se quedaba como abogado o se metía a ser monje. Entre sus otras características también manejaba la poesía. Era estadística y novelista, poeta, abogado, juez y diplomático, entre otras de las cosas que él tuvo. Aquí va a hacer él es una persona muy hogareña, muy dado a la literatura y a la religión y en cuestiones de política. Cuando en 1967 fue llevado al cine esta película de la biografía de este canciller, fue ganadora de 6 premios al Oscar como mejor película en la que se vio. A lo largo de su vida, él estuvo dando clases en las universidades y dio la clase de Derecho. Uno de sus libros más famosos es La Utopía. Aquí vamos a ir viendo cómo esta figura humanista, él en 1503 ingresó a una abadía de monjes cartugos de la Tercera Orden de los Franciscanos, aunque él era laico, aunque él no profesaba las religiones, pero él estuvo un tiempo en esas abadías. Dicen que inclusive a veces se flagelaba, ¿sí? Él era un hombre justo y era comparado con la vida de Juan Bautista, aunque en diferentes épocas y en diferentes situaciones, pero sus ideales eran los mismos. Cuando este hombre va a ir haciendo toda esa pues oposición con el rey, ya no le quedaba pues argumentos, porque él estaba defendiendo que no estuviera la contrarreforma anglicana. El rey Enrique VIII se enemistó con Tomás Moro debido a esas desavenencias surgidas en torno de la validez de su matrimonio con su esposa Catalina de Aragón. De ahí salió todo ese lío. Que Tomás como canciller apoyaba a Enrique VIII, había pedido al Papa la concesión de la nulidad del matrimonio de Catalina de Aragón, y la negativa de supuso la ruptura de Inglaterra con la Iglesia, entre Roma y el nombramiento del rey como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Este monarca insistía en obtener la nulidad de su matrimonio con el fin de poderse casar nuevamente y conseguir su deseado hijo varón, como lo hemos comentado, que Catalina de Aragón no había podido darle. La nulidad había borrado la infidelidad y le hubiese permitido un matrimonio válido a los ojos de la Iglesia Católica, legítima. Los hijos que pudiera tener su matrimonio con Ana Bolena, todo había quedado en asuntos intrascendentes, porque como ya les había yo comentado, Enrique VIII sí quería a Ana Bolena. Venía persiguiendo los aspectos de la sucesión de trono, pero en realidad él sí quería a Ana Bolena, y pues esto va a hacer esa ruptura que va a tener con Tomás Moro. Finalmente el rey, ya enojado, mandó a juzgar a Moro, quien en un juicio sumario fue acusado de alta traición y condenado a muerte. Ya había sido condenado a cadena perpetua anteriormente. Otros dirigentes de Europa, como el Papa y el emperador Carlos V,
quien veía en él al mejor pensador del momento, presionado para que se le perdonara la vida y le conmutaran por cadena perpetua o destierro, pero no sirvió de nada y fue decapitado. Es considerado como uno de los Lord Canciller, como mejor persona, con mejores ideales, por perseguir y defender esos ideales que no se le permitió, por lo cual tiene un lugar muy especial en las biografías de Inglaterra. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo capítulo. Les quise comentar lo de la biografía de este Tomás Moro, porque aquí van a ir viendo muchos cancilleres y es importante que sepamos esa función. Recuerden que ya había habido otro canciller en la época de Enrique II cuando lo mataron y que tuvo ese problema. Eso ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.